Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 13, versículo 15. San Juan, capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre Celestial, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Le rogamos, oh Dios, que el Santo Espíritu prepare y habilite nuestra mente para recibir su palabra. Bendiga, oh Dios, a todo aquel que la reciba. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Estamos trabajando con la serie Reavivamiento y Reforma. Y nos hemos enfocado en 3 grandes eventos. 2 ya ocurrieron y el tercero lo estamos viviendo. En la época de Noé, 2000 años, ocurrió un diluvio como resultado de la manera como se dañó la humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Hagamos un breve repaso por amor a los que no estuvieron y entonces continuaremos con el tema de hoy titulado El Espíritu Santo en Cristo. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo en Cristo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué cosa? Al mal. Todos los designios de su pensamiento, todo lo que producía su mente era de continuo solamente al mal. La palabra que aparece aquí en hebreo es lev o levab y se puede traducir como corazón, entendimiento, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el centro de las emociones, el centro de la vida misma o el hombre interior. Es interesante esta frase, hombre interior. Estaba la mente humana en la época de Noé completamente dañada. Si el hombre interior estaba dañado, estamos hablando de que se había dañado su mente intelectual y también su mente espiritual. La mente intelectual involucra la mente, la voluntad y la conciencia. De modo que el ser intelectual está compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. Y dice la Biblia que estaba completamente dañada. El ser espiritual también estaba dañado. ¿Qué hizo Dios para darle oportunidad a esta gente? En el versículo 3 de Génesis capítulo 6 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. 120 años estuvo el Espíritu Santo luchando para tratar de que la mente, la voluntad y la conciencia de los antediluvianos conocieran, comprendieran y entendieran el mensaje que Dios había enviado. Pero, triste y lamentablemente, los programas que tenía la mente de esta gente, lamentablemente no escucharon
no aceptaron, no creyeron el mensaje de Dios. Entonces vino el diluvio. Como decíamos, Noé y su familia creyeron, aun cuando las cosas que Noé predicaba no se habían visto, porque Noé conocía a Dios, conoció a Dios. La esposa de Noé aceptó, creyó el mensaje que Dios entregó a Noé. Los hijos de Noé y de su esposa creyeron también, y entonces, por haber creído, su testimonio condenó al mundo antediluviano. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Cuando profundizamos un poquito más acerca de esto, el Señor Jesús dice en San Mateo capítulo 24 una frase peligrosa: y será como en los días de Noé. Y hay una frase peligrosa que dice: y no entendieron hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 43, encontramos un ejemplo vivo de esto de no entendieron, de esto de no escucharon. Mire qué interesante se pone esto, San Juan, capítulo 8, versículo 43. Estamos haciendo un breve repaso para entrar en el tema de hoy. San Juan 8, 43. Hoy día se está repitiendo la misma historia. Recuerde, vimos primero 2 milenios, Noé. El mundo Dios lo destruye con un diluvio porque la mente humana se destrozó, se acabó, se destruyó. Todo lo que tiene en la mente era lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. 2000 años después viene Cristo a la tierra y la mente humana está acabada. Inclusive es lamentable, triste y doloroso que la mente de los religiosos del pueblo de Dios en ese tiempo estaba completamente dañada. Mira lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Qué dice el verso 43? Pregunta Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El creador del universo, el redentor, el Mesías, el Señor, el Dios y todo, Emmanuel, Dios con nosotros, viene a cumplir todas las profecías. Lo oyen, lo escuchan, lo ven y no le creen. ¿Qué era lo que estaba pasando? Jesús lo dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Cristo responde: porque no podéis, ¿qué cosa dice? Escuchar mi palabra. Mi pregunta: ¿oyeron los antediluvianos la predicación de Noé, sí o no? ¿La oyeron o no la oyeron? La oyeron, pero no la escucharon. ¿Quién habló a través de Noé? El Espíritu Santo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El conocimiento científico en la época de Noé llegó a un punto que no ha llegado jamás en la historia de la humanidad. Los descubrimientos que hay ahora acerca de las cosas que se hicieron antes del diluvio asombran y asustan a los científicos de hoy, en todas las áreas. Pero son cosas de las que la gente no le gusta hablar. No escucharon el Espíritu a través de Noé. Ahora viene el mismo Jesús. Y como leímos en San Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, ni lo conoció su creación, ni le creyeron los miembros de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es un asunto serio cuando una persona oye pero no escucha. Es un asunto espantoso cómo el diablo programa la mente humana para que no oigan, para que no escuchen, para que no comprendan, para que no entiendan. Otro ejemplo, San Juan capítulo 12. Dios habló. ¿Y qué pasó? Mire usted, ponga cuidado. San Juan capítulo 12, versículo 27 al 30, dice la Biblia: ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pregunto, ¿dice la Biblia que vino una voz del cielo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Vino o no vino? Cuando a Jesús le estaban bautizando, ¿habló Dios? Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. En el monte de la transfiguración, San Mateo capítulo 17, versículo 5, el Señor
Cuando se transfiguró, se oyó una voz, una nube que les hizo sombra, y Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento, a él oír. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, oyeron la voz. Ahora Dios habla y la gente escucha. Ponga cuidado. Dice el versículo siguiente: y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La pregunta mía: ¿fue un trueno o fue una voz? ¿Fue un trueno o fue una voz? ¿Fue un trueno o fue una voz? ¿Y por qué un grupo nada más oyó un trueno? Ay, mamá. La pregunta es: ¿cuáles son los programas que usted tiene en su mente que no le dejan escuchar la voz de Dios? Que no le dejan entender y comprender la palabra de Dios. Mi pregunta: ¿se está predicando la palabra o no se está predicando? A ver, ¿sí o no? ¿Y por qué no se ve el resultado? ¿Por qué cada vez hay más cristianos que se hacen religiosos y más religiosos que se hacen mundanos? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? En la época de Noé no escucharon y vino el diluvio. En la época de Jesús no escucharon y lo crucificaron. Y hoy está pasando lo mismo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucha gente está inventando religiones para hacerse rica. No escucharon. Cumplimiento de la palabra de Dios. La gente busca excusas o disculpas para no seguir el principio bíblico. Ponga cuidado. Recuerde que estamos haciendo un pequeño repaso. San Lucas capítulo 18, versículo 8, una pregunta terrible que hizo el Señor Jesús para nosotros en este tiempo. ¿Y por qué la hizo? Porque hay gente que oyen y no escuchan. San Lucas capítulo 18, versículo 8, recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo, no lo que diga el predicador, lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? La pregunta entonces es: ¿pero cómo se produce esa fe que Cristo está preguntando? ¿Cómo puedo conseguir esa fe a la cual Jesús se refiere? ¿Cuál es el secreto, el truco? ¿Cuál es el método, el mecanismo? ¿Cuál es el principio, la manera, la forma de conseguir esa fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Si esta es la única manera, la única forma, y usted no la oye, entonces usted está en serios problemas. Romanos capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿no escucharon los antediluvianos a Noé, por medio del cual hablaba el Espíritu Santo? Los escribas y los fariseos no escucharon a Jesús, por medio del cual hablaba el Espíritu Santo. Y hoy la gente no quiere oír a Jesús a través de la palabra de Dios que trae el Espíritu Santo. ¿Y a dónde vamos a llegar? La misma historia, la historia se repite. Pregunto: ¿dijo o no dijo Jesús que será como los días de Noé? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Creyó Noé? ¿Creyó la esposa de Noé? ¿Creyeron los hijos de Noé? ¿Creyeron las esposas de los hijos de Noé? Entonces habrá gente que creerá, aunque otros no crean. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio no está en crisis, nunca lo ha estado ni lo estará, porque el Evangelio es Cristo Jesús. Mi pregunta: ¿necesitamos entonces pedirle a Dios que nos prepare y nos capacite para que podamos escuchar la palabra de Dios? A ver, ¿sí o no? El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. El Señor es bueno y misericordioso. Bendito sea el nombre de Dios. Pienso que ya estamos listos para entrar en el tema de hoy. Hemos dicho que el tema de hoy se titula El Espíritu Santo en Cristo. ¿Quién trabajó a través de Noé en la antigüedad? El Espíritu Santo. ¿Quién trabajó a través de Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Mire qué cosa linda, esto es interesante. Vamos a dividir el estudio
aunque haya que ir un poquito rápido, vamos a ir a oír el estudio. Bueno, ustedes saben que nosotros los dominicanos somos personas en el mundo entero que tenemos una capacidad increíble de hablar rápido. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían? Hay una iglesia en un lugar del mundo, no voy a decir dónde, donde se reúnen 3 grupos. Se reúnen, número 1, italianos, número 2, portugueses y número 3, hispanos. Entonces ellos dicen que es una iglesia latina. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted predica, puede predicar en español porque, curiosamente, se entiende hasta que usted le pone velocidad al negocio. Salida, así, salida, carajo. Oiga, mi hermano. Ay, señores. ¿Se han dado cuenta que hay gente que le gusta cocinar y cuando cocina, cocina mucho? Y le quiere que la gente coma de todo, compadre. Me acuerdo de unos rumanos en otro lugar del mundo que son muy... ¿Hay algún rumano aquí? Porque esto va a ser un poco caliente lo que voy a decir. Aquí no hay ningún rumano. Ellos no son muy dados de que... No, ellos se reúnen ellos a comerse su comida. Y entonces me han invitado y pusieron una mesa, pero mi madre, eso llegaba hasta donde yo no sé. Y ahí había comida de todo. Entonces todos querían que comiera de todo. Digo, ni modo que sea yo un baúl o una cuestión de esa. Oiga, ahí comí berenjena hecha pasta. Qué cosa rica, madre mía. Sigamos con el sermón. Y aquella señora, cuando puse el turbo, que empieza a hablar más rápido para ganar más tiempo y decir, compartir más información, se para en medio de la iglesia y dice, para, mano, para. Así yo no te entiendo, para, mano. Ella hablaba portugués. Dice, así no, al pasito. Así que déjeme poner un poco el turbo, porque esto es maravilloso, esto es sabroso. Mire, necesitamos hablar profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que Cristo, el Mesías, el ungido, estaría lleno del Espíritu Santo. 1. Necesitamos ver a Jesús engendrado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo presente desde el nacimiento de Jesús hasta su bautismo. 3. Necesitamos ver a Jesús en su ministerio, la presencia del Espíritu Santo. Y número 4, necesitamos ver el Espíritu Santo al final de la historia de Cristo Jesús en la tierra. Resurrección, muerte y resurrección. Sacrificio, muerte, resurrección. Presente el Espíritu Santo en todos los momentos y en toda la historia del Señor Jesús. Tan hermosa la vida y la experiencia de Jesús que usted la encuentra llena de la presencia y la persona del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Jesús produjo el más grande reavivamiento que se ha producido en toda la historia de la humanidad en esta tierra. Muy a pesar, óigame bien, muy a pesar de que solo estuvo por acá 33 años y medio. Y muy a pesar de que predicó públicamente 3 años y medio. Muy a pesar de que murió siendo un jovencito. Y muy a pesar de todos los pesares. Yo digo, alabado es el nombre del Señor. Y tan poderoso fue el reavivamiento del Señor Jesús que todavía hoy sigue la gente bautizándose en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Espérese. Y cuando se fue, 500 personas le dijeron adiós. Y 10 días después, solamente había 120. 380 se alzaron en 10 días. Y entonces vino mi amigo y dijo, vamos a resolver esto, cosa linda. Primer sermón de Pedro, ¿cuántas personas se bautizaron? Segundo sermón de Pedro, ¿cuántas personas se bautizaron? Y este caballo empezó a galopar y ahora son millones de cristianos que hay en el mundo entero, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, el Señor no se ha retardado, el Señor no ha fallado. El problema es que el humano ha permitido en su mente programas que no hacen posible que el Espíritu haga su trabajo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu gime con gemidos indecibles. ¿Por qué gime? Porque usted aceptó programas en su mente que no le permiten al Espíritu hacer en usted, con usted y por usted lo que usted necesita que sea hecho. Usted se llama cristiano, pero solamente llega religioso. Y perdone lo que voy a decir, no me perdone. Si usted no es una persona cristiana que conoce y ama a Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Punto y se acabó el problema. Ay, mamá. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice?
y os aparejaré el lugar, vendré y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes al pasar el tiempo por la obra del Espíritu Santo serán tan, 2 Corintios 3:18, transformados que reflejarán mi imagen, me reflejarán a mí. Por eso le digo que me tomaré a mí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. La gente no quiere reflejar a Jesús, por eso pone peros y periquitos. Ríndase al Señor y deje que el Espíritu le cambie esa vida, esa mente y le arranque todos esos programas atrasados. Usted sabe lo que es que el Espíritu no pudo cambiar muchos corazones hablando a través del mismo Jesús, el todopoderoso Jesús, el todopoderoso Espíritu Santo, derrotados por Anás y Caifás, derrotados por muchos escribas y fariseos. No aceptaron. Y yo pregunto, queridos, queridas, si eso pasó viéndola a Jesús cara a cara, ¿qué puede estar pasando hoy día? ¿Es seria la cosa o no es seria? ¿Es seria o no es seria? Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí. Mire qué cosa linda. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, y me encantaría venir con el orden de Isaías, me encanta el libro de Isaías. Mire, cuando usted quiera aprender el Evangelio en el Antiguo Testamento, lea el libro de Isaías. Y si no tiene tiempo de leer el libro entero, lea a partir del capítulo 40. Y si quiere ser más específico y no dar mucha vuelta porque usted no tiene mucho tiempo y tiene mucho periquito y mucha mojiganga, pues lean nada más el capítulo 42, el 49, el 50, el 52 y el 53. Allí tiene un resumen del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a venir de una manera hermosa en el libro de Isaías. En lugar de comenzar por el final, empecemos por el principio. Total, el tiempo como quiera se va a ir. Y nosotros vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Capítulo 11. Isaías capítulo 11 nos habla del reinado justo del Mesías. Mire qué cosa linda. Versículo 1 y versículo 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién fue Isaí? ¿El papá de quién? ¿Isaí fue el papá de quién? ¿Y de qué? ¿De dónde vino el Señor Jesús? En el capítulo 1 del libro de San Mateo dice que Cristo venía de la línea de Isaí, venía de David. Por eso tenía derecho al trono. Ahora, ¿cómo se relaciona el Espíritu Santo con el Mesías? Mira, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué dice ahora? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Está diciendo Isaías que el Santo Espíritu será en el Señor Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando usted sigue mirando, encuentra cosas hermosas en el versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará ¿a quién? Al impío. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis y estudia el libro de Isaías, descubre cosa hermosa como esta espada en la boca del Señor Jesús. En el capítulo número 42, mire lo que dice el versículo 1, Isaías 42, versículo 1. Recuerde, estamos trabajando con el tema el Espíritu Santo en Cristo. Cristo es el ungido. La palabra Mesías en hebreo, la palabra Cristo en griego. Cómo el Señor Jesús produjo el más grande reavivamiento en la tierra, cambió la mente de millones y hasta el día de hoy se sigue cambiando, y todo a través del Espíritu Santo que reposaba en él. El Espíritu a través de Cristo hizo una obra maravillosa y gloriosa. ¿Qué dice Dios ahora en el ABC del Evangelio en Cristo? 4 cantos, Isaías capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y 53. 4 cantos que Dios inspira, combinado con el Mesías, combinado con Cristo, con el ungido. En el capítulo 42, versículo 1, mire qué cosa linda, ¿qué dice? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No le recuerda esto alguna frase en el Nuevo Testamento? ¿Le acuerda o no le acuerda? Cuando Cristo fue bautizado, ¿qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. En el monte de la transfiguración, ¿qué dijo Dios?
He aquí este mi hijo amado en quien me ama tiene contentamiento. ¿Quién está hablando? Dios el Padre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Cómo lo llama? Mi siervo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, ¿qué cosa dice? Justicia a las naciones. Capítulo 49. La Biblia es un manantial. La Biblia es hermosa. Dice el capítulo 49, hablando del Señor Jesús, otro de los cantos, versículo 5. ¿Cómo dice? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó, ¿cómo dice ahora? Desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. ¿Quién está hablando? El siervo. ¿Qué está diciendo? Que lo van a formar en un vientre. Pero ¿cómo es eso? Que el ungido, el todopoderoso Emmanuel, el creador, lo vayan a formar en un vientre. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, versículo 14? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Y mientras usted más la profundiza, más la ama, más aprende y más crece. Mire qué cosa linda se pone esto ahora. Mire qué belleza. En el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, ¿qué dice? Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice de este niño que será formado en un vientre? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño que va a nacer le llaman Dios fuerte, le llaman Padre eterno. Mi pregunta, ¿nacería el Mesías del vientre de una mujer? Dice la Biblia que sí. ¿De quién estaré lleno desde el vientre de su madre? Del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda viene ahora. Capítulo 61, versículo 1 y 2. Vendría a la tierra a cumplir una misión. Y esa misión la cumpliría lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, quebrantados de mente, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mi pregunta, ¿vendría como un niño a la tierra naciendo del vientre de una mujer para cumplir una misión, sí o no? ¿La cumplió o no la cumplió? Oiga, es interesante cuando usted viene al libro de San Lucas y Cristo mismo certifica que sí, que vino y cumplió y que a eso fue que vino. San Lucas capítulo 4, mire qué cosa linda. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es posible que usted esté oyendo, oramos a Dios para que pueda escuchar también y permita que el Espíritu Santo trabaje en usted. San Lucas capítulo número 4. Veamos el versículo, hay varios textos de aquí de San Lucas, versículo 4, que deberíamos ver de una vez para no volver para atrás. San Lucas capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice el verso 1? San Lucas 4:1, ¿cómo dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi pregunta, ¿anunciaba eso Isaías 61, 1 y 2 acerca del Mesías, sí o no? Ahora Cristo lo lee en la sinagoga, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué cosa? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién era ese Mesías? Jesús. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Vino a cumplir una misión? Sí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Llegará un día
y ojalá sea pronto, donde podremos reunirnos para estudiar la Biblia sin este problema de que hay que estar controlando el tiempo. Donde uno puede, porque sería interesante ahora hacer un paréntesis aquí y buscar todas las evidencias donde Cristo cumplió con lo que Isaías dice. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista estaba preso y mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y entonces Jesús le dice, los ciegos ven, los cojos andan, y presenta toda la evidencia de Isaías 61 y le dice, bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. Qué cosa linda. Una represión tan dulce, tan suave, pero diciéndole, sí, yo soy el que tú estabas esperando y estoy cumpliendo con mi misión. El Santo Espíritu que reposa en mí está cumpliendo la misión a la que he venido a esta tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Sí o no? Me gusta la Biblia. ¿Estaba el Espíritu de Dios en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Bueno, pienso que ahora vamos a entrar en la segunda parte. La primera parte anunciaba el Antiguo Testamento que Cristo estaría lleno del Espíritu Santo. ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Vamos vamos a la segunda sección, la sección que tiene que ver desde el nacimiento, desde que fue engendrado hasta que lo bautizaron. Me gusta la Biblia. Cuando usted lee el libro de San Mateo, descubre que Mateo escribió su evangelio dividido en 3 partes. Número 1, desde el nacimiento hasta el bautismo. Número 2, desde el bautismo, todo lo que es su ministerio, hasta el final, tercera parte, donde el Señor Jesús se sacrifica, muere y resucita. Hay una frase curiosa en Mateo, que es la frase desde entonces. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Mire la frase. Mateo 4, 17. La Biblia es hermosa, es maravillosa. Dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí termina la primera parte, comienza la segunda parte. Capítulo 16, versículo 21. Otra vez la frase desde entonces. Termina la segunda parte y comienza la tercera. Desde entonces, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a la primera sección para ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús, luego a la segunda sección, luego a la tercera sección y entonces terminaremos. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Pues cuando no le parezca bien, como quiera, lo vamos a hacer así, vamos a terminar porque hay que terminar. Vamos a la primera parte. Mire qué cosa linda, San Mateo. San Mateo capítulo 1. Y mire usted los personajes que se envuelven en ese asunto. Cuando usted lea la Biblia, por favor, asegúrese de saber quién está hablando. Cuando usted hace una exégesis, necesita saber quién lo dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué pasó, por qué lo dijo. ¿Cuáles son las palabras que usó? ¿Cuáles son los significados de las palabras? Significado etimológico, semántico, ponderativo. ¿Cuál es el uso que se hace particularmente de esa palabra? ¿Qué ocurrió cuando esa palabra salió? ¿Cuál era el uso que se le daba en su tiempo? ¿Qué uso se le da hoy día? ¿Cómo se entiende esa palabra a la luz del tiempo presente? Tiempo y espacio, qué ocurrió y cómo ocurrió, en qué momento ocurrió. Eso le dice que está haciendo una exégesis correcta. ¿Por qué? Si no lo hace así, entonces está haciendo lo que se llama una eisegesis. ¿Cuál es la otra palabrita? Eisegesis. La eisegesis presenta, predica y anuncia lo que la Biblia no dice, sino lo que usted quiere que la Biblia diga. Es una aberración. Es una aberración. Necesitamos una exégesis sana. Por eso Cristo decía, escrito está. San Mateo capítulo 1. Mire qué cosa linda. Mateo capítulo 1, versículo 18. Recuerde, ponga cuidado las personas que participan. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estaba desposada o no estaba desposada? Sí. ¿Estaba casada o no estaba casada? Sí. ¿Y qué estaba pasando? El año del desposorio. José estaba preparándolo todo para que al final de ese año tomara a su esposa, llevársela a su casa y hacerla su mujer. Ya estaba casada. ¿Y qué ocurrió en el año del desposorio cuando se supone que él no la debía tocar? Se apareció que la muchacha está embarazada, compadre. ¿Embarazada de quién?
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué la quiso dejar? Porque estaba embarazada. ¿No es lo que estamos leyendo? A ver, ¿lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? Oiga, ¿qué lío se armó ahora? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahora? Del Espíritu Santo es. Pregunto, ¿estaba presente el Espíritu Santo en el embarazo de María? Sí. ¿Produjo el Espíritu Santo el embarazo de María? Sí. Así que el muchachito está siendo formado por el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿No dice Isaías 49 que me sacó y me llamó del vientre de mi madre? Ahora el Espíritu lo está poniendo en el vientre de su madre. La Biblia es maravillosa, pero hay que dejarla que hable ella. Somos tan dados a andar interpretando. Déjese de estar interpretando. Lea la Biblia. Mire qué cosa linda. Sigue diciendo. San Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No habíamos leído ya Isaías 7:14? Sí. ¿Lo anunciamos? Sí. ¿Se está cumpliendo? Sí. El chiquitín está lleno del Espíritu Santo. El chiquitín es engendrado por el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo en Cristo. El Espíritu Santo en el Mesías. Me gusta seguir ahí con Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? San Mateo capítulo 3, ¿qué dice? Versículo 11, dice Juan: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué dice ahora? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba lleno Jesús del Espíritu Santo? ¿Engendró el Espíritu Santo a Jesús? ¿Guió el Espíritu Santo a Jesús? Versículo 16, San Mateo capítulo 3, dice el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué dice ahora? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. ¿Quién anunció que estaría con él? El Espíritu Santo. Y ahora que ha sido bautizado, ¿vieron la gente la escena, sí o no? A ver, ¿sí o no? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál es el punto? El punto es que Cristo produjo el revivimiento más grande que ha pasado en esta tierra, lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo a través de Cristo produjo el más grande revivimiento. Que el Espíritu Santo habló a través de Noé. Y que hoy día el mismo Espíritu hará lo mismo para la gloria de Dios. Con personas sencillas y humildes que posiblemente nadie la toma en cuenta. El Santo Espíritu se manifestará. Quiero que seas un pastor. Le dije, yo no quiero ser pastor. ¿Y qué tú quieres ser? Un médico. ¿Para qué tú quieres ser médico? ¿Cómo que para qué? Sanar a los enfermos y ayudar a la gente pobre. Pero la gente envejece y se muere, Andrés, y se pierden. Bueno, por lo menos ya le ayude. Yo soy Dios y si tú me ayudas, yo puedo sanar al enfermo y aunque se muera, no se muere para siempre porque le doy la salvación. No, pues si está mejor, vámonos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quiero que venga a ser pastor. Me reí de que el lío se me va a armar en mi casa con mi mamá, compadre, y le dije que sí. Ay, qué liazo se me armó con mi vieja. ¿Qué tú quieres? ¿Qué? Cosa linda, mamacita linda. Ay, señores, qué insultada me dio mi mamá. Úpale, cara. Me acuerdo de una frase que la mamá me dijo: tú te vas a someter, fue fuerte, tú te vas a someter a vivir de la limosna que dan los hermanitos. Respétate, cosa linda, respétate. Cosa linda, mamacita linda. Mamá murió en el 97, el 17 de marzo, y al final entendió que yo me estaba respetando, estaba haciendo la voluntad de Dios, y ella se entregó a Cristo Jesús. Cosa linda, mamá. Cuando hablábamos de ese momento, ella nada más se reía.
Ay, mijo, gracias a Dios que no me hiciste caso, me decía. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. San Mateo. La Biblia es un manantial. Capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Ay, doña Fefa, caramba. ¿Qué dice el versículo 1? Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Ay, mamacita linda. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Señores, le voy a decir un par de cosas muy fuertes. El pecado, la maldad del diablo ha dañado tanto nuestra mente que viendo no vemos y oyendo no oímos. ¿Es verdad o no es verdad? Oiga, pero mire, cuando usted lee la Biblia y ve todo lo que Dios ha hecho, lo que ha vuelto a hacer, lo que hace, pero ¿cómo podemos estar tan locos para no ver el amor de Dios? ¿Cómo es posible que tengamos la mente tan tapada que no nos demos cuenta de las maravillas de Dios? He ido a lugares a predicar el Santo Evangelio y han venido personas muy intelectuales, muy preparadas, muy lo que usted quiera, que nunca le interesó la religión ni nada de esa mojiganga. Y cuando vinieron y oyeron lo que la Biblia dice, lo que la Biblia expresa, lo que la Biblia enseña, el valor de las palabras, el significado de las palabras, y cómo Dios ha llegado hasta esos puntos, usted ve que sacan el pañuelo y se secan las lágrimas. Y cuando salen, vienen y me dicen, ministro, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no. Ministro, ¿cómo puedo conseguir más información de esta? Mire aquí vaya, La Voz del Consolador.org, en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Muchas gracias. Y después otro día vienen, a la verdad, ministro, que tenemos la mente dañada. Yo no estoy hablando de cualquier persona que leyó 3 libros. Y entonces, con los ojos llenos de lágrimas, lloroso, me dicen, yo pido perdón a Dios porque tenía un mal concepto de Él por las teorías que yo he oído de segunda mano. Pero ahora yo voy a leer la Biblia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ir a San Lucas allí como parte de la linda experiencia desde que es engendrado hasta que lo bautizan. Vamos rapidito a San Lucas. De ninguna manera el tiempo nos va a dar, así que yo no me voy a amargar la vida porque nada más se comieron la sopita esa de entrada y las verduras. Hay lugares que es interesante comer, ¿eh? Usted llega y cuando usted llega lo reciben con un vinito para que el estómago se le vaya preparando. Y cuando comienza la comida, pues le traen una sopita, una sopita así suavecita, qué sé yo. Y usted se prepara más el estómago. Y después vienen las ensaladas, y después vienen los vegetales, y después vienen los pastelones, y después viene el plato fuerte, y después vienen los postres. Y si usted no se cuida, compadre, sale de ahí borracho. Borracho, así que hay que ir despacio. Perdonen que nada más le di la sopita y ahora le voy a dar un poco de vegetales. No vamos a llegar a los vegetales, le voy a dar un poquito de ensalada. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1. Mire qué cosa linda. Versículo 35. San Lucas capítulo 1, versículo 35. El libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles son una exégesis, si se puede llamar así, una investigación de Lucas, el médico, acerca de quién es Jesús, para enviársela a Teófilo, su amigo, un magistrado, una persona no judía, un gentil, pero muy letrado, y quería conocer la verdad para darle su corazón a Jesús. Versículo 35. Lucas 1:35, ¿qué dice? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. María se sorprende cuando el ángel le dice que iba a tener un bebé y dice, espérate un momento, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, yo nunca he estado con ningún hombre. Y entonces el ángel le explica, las cosas van a ser de esta manera. Versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién era Elizabeth? La mamá de Juan el Bautista. ¿De quién fue llena Elizabeth? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Juan? Del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Jesús?
¿Y de quién estaba llena María? ¿De quién debe estar lleno usted? ¿De quién debo estar lleno yo? ¿Quién hace la diferencia? El Espíritu Santo. Sí, hoy día hay muchas cosas malas, pero gracias a Dios que está presente el Espíritu Santo. Sí, hay mucha gente fracasando, lo tiene mucho la mente dañada, trastornada, pero el Espíritu Santo, como decíamos en el tema anterior, es creador. Puede hacer de nuevo tu mente, crearla de nuevo, hacerla completamente nueva. Cambiar de tu mente los patrones mentales, cambiar de tu mente todas esas estructuras dañadas, cambiar y transformar tus facultades mentales, cambiar tu ser interior, como llama Pablo. Todo ese ser intelectual que compone la mente, la voluntad y la conciencia, hacerte de nuevo, crearte de nuevo. El Espíritu Santo tiene poder para eso. Bien, aterricemos esta sección y vayamos a la casa felices y tranquilos. Capítulo 2, San Lucas, capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 27. Cristo en el templo, la experiencia de Simeón. ¿Qué dice el versículo 25? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a ¿quién? Al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. ¿Quién le habló a Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién lo condujo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo orientó? El Espíritu Santo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba comandando? El Espíritu Santo. Si usted no conoce el Espíritu Santo, querido, querida, usted está en serios problemas. Porque si usted es miembro de un ejército y no conoce a su comandante, usted está en problemas. ¿Quién está dirigiendo la iglesia? El Espíritu Santo. ¿A quién se le entregaron? Al Espíritu Santo. ¿Quién es la persona clave de todo esto ahora mismo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 16, lo que dice la Biblia, dice el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Recuerde que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Tienen el mismo enfoque, la misma óptica. Por eso Mateo, Marcos y Lucas repiten muchas cosas, y alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 4, versículo 1, Lucas también nos plantea que el Espíritu Santo llevó a Jesús. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y se repite parte de lo que dice Mateo capítulo 4. San Lucas capítulo 10, versículo 21. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial, no tiene fin. Lucas 10, 21. Cristo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 21. ¿Cómo dice? En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo se entiende esto? En la época de Cristo Jesús hubo mucha gente famosa y sabia, y Cristo no lo escogió para ser apóstol. En la época de Jesús había mucha gente con tremendos conocimientos y con mucho brillo, y Cristo no lo aceptó ni lo buscó para que fueran sus representantes. Se fue a la orilla de la playa a buscar pescadores, gente tosca, gente ruda. Imagine usted un Pedro. Por esa razón, amigo, amiga, si usted permite que el Espíritu Santo le hable, si usted decide no solo oír, sino escuchar la palabra de Dios, el Santo Espíritu viene, le habilita, le capacita y le prepara para que su vida dé gloria y honra al Dios Todopoderoso.
Y el trabajo que hizo en la persona de Cristo para ganar las almas, lo hará con usted también, porque el Espíritu Santo es todopoderoso. Capítulo 11, versículo 13. Y aquí necesitamos aterrizar. San Lucas capítulo 11, versículo 13, ¿cómo dice? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quién dice estas palabras? El Señor Jesús. ¿Le gustaría ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría ser una persona tan hermosa, tan buena, tan todo como Cristo Jesús cuando caminó por la tierra? ¿Le gustaría que el Espíritu trabajara a través de usted como lo hizo a través de Jesucristo? Pienso que tendremos que tocar en la siguiente presentación las dos cosas que nos faltan. El Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y el Espíritu Santo al final de la historia del ministerio de Jesús. Porque si conocemos, comprendemos y entendemos al Espíritu Santo en la persona de Jesús, nuestra mente se abrirá para que el Espíritu Santo entre y nos haga conocer, comprender y entender la verdad de este asunto en el que nos hemos metido. Hay mucha gente que se ha metido en la iglesia, en la religión, pero no pasan de religiosos. Necesitamos que el Santo Espíritu nos convierta en personas cristianas. Número 1, conocen. Y número 2, aman a Cristo Jesús. Mientras más lo conoce, más lo ama. Usted no puede ser igual después que lo conoce. Y el himno dice, nunca seré igual. Ahora sé que nunca seré igual. Cuando conocí a Cristo, nueva vida comenzó y sé que nunca seré igual. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Permítame terminar. Amigo, amiga, ¿acepta usted que venga el Espíritu Santo con su caja de herramientas para cambiarle la mente y darle la mente de Cristo? ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? Puede ponerse en pie diciendo que sí, que quiere la mente de Cristo para que el ángel que me acompaña lleve su video al Señor. Me gusta como Cristo dice, Mateo capítulo 18, porque esos ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Me encanta predicar porque cada sermón que predico sé que el ángel va a llevar el informe. Me gustaría después cuando llegue al cielo, como tendremos tiempo, todo el tiempo que nos dé la gana, sentarme a ver todos los videos con la camarita que el ángel grabó. Cosa linda, mamá. Para ver cómo graban los ángeles. Y verle la cara a la gente, cómo el Espíritu cambió y tocó los corazones. Bendito sea Dios. Amigo, amiga, ¿le gustaría que el Santo Espíritu hoy comience un proceso de transformación y renovación en su mente? De reavivamiento, que le reavive, le reanime las facultades mentales y le dé una mente brillante y gloriosa. Una de las cosas que los estudiantes tienen que entender y aprender es que las malas notas, las notas bajas son pecaminosas, es un pecado. Sacar la mala nota es un pecado. Ay, mamá. Ay, mamá. Si usted es un estudiante, no puede contentarse con un promedio, no. Eso es vergonzoso. Y si quiere saber por qué es vergonzoso, lea Deuteronomio capítulo 26, en los versículos de doña Esther. Deuteronomio 26, los versículos del 15 en adelante, siga leyendo para abajo, porque dice que Dios nos hizo para honor y fama y gloria. No nos hizo para hacer, no, déjese de eso. Permita que el Espíritu Santo a través de su palabra le abra el cerebro y le dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento. Si usted está de acuerdo con su servidor en que le entreguemos todo a Dios para que el Espíritu nos transforme y nos cambie y trabaje en nuestra mente haciendo en ella el milagro del nuevo nacimiento, levante la mano conmigo. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, no solo le rendimos la mente, Señor, para que haga en nosotros su obra, sino que también le damos la voluntad, la conciencia, le damos todo para que nos cambie, nos transforme y nos convierta en elementos de cambio y de transformación en esta sociedad. Que nuestra vida sea un poder en la tierra que inspire a otros a entregarse a Cristo Jesús. Que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo y que las personas que traten con nosotros puedan decir, verdaderamente en este hombre, en esta mujer, mora el Espíritu de Dios. Señor, nos rendimos en sus manos, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, le entregamos la mente, la voluntad y la conciencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.